Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, 20 minutos pasan de la 1 en punto de la tarde y nos acompaña ya en el plató del programa Ana España, directora general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Bienvenida un año más, te tengo que decir, porque si algunos espectadores lo recuerdan, el año pasado Ana, en este cargo de directora general, estuvo con nosotros para irles dando consejos semana tras semana de cómo deben actuar los consumidores, compradores y también de cómo debe ser el trato a través de aquellos que tienen un comercio en nuestra región. ¿Cuánto de importante, Ana, es la formación que debemos tener en todo lo relacionado con el consumo? Yo creo que la formación es básica, es una labor de prevención, porque por mucho que funcionen organismos para sancionar prácticas que no cumplan la normativa, lo fundamental es prevenir cualquier problema, y para la prevención, la formación, entendemos desde el Gobierno de Cantabria que es fundamental en temas de consumo. Ana va a estar con nosotros de aquí a que acabemos el programa en el mes de diciembre, antes de esas vacaciones de Navidad, para irles dando diferentes consejos y para ir hablando de distintos asuntos relacionados con ese consumo, con el comercio en la región. Y hoy en concreto, Ana, vamos a hablar del papel que cumplen las hojas de reclamaciones en un establecimiento. ¿Para qué sirve exactamente una hoja de reclamaciones? Una hoja de reclamaciones, a pesar de que el nombre induce a veces a error, es para denunciar a un comercio que ha incumplido alguna normativa de consumo. O sea, es poner en conocimiento de la inspección de consumo que ese comercio en concreto no ha actuado bien. Con eso se consigue que hay muchas veces que consumidores plantean la pregunta, pero ¿para qué me sirve a mí? Si esto llega a algún sitio, ¿no? Que muchas veces pensamos, aparte de que si llega a un sitio, es decir, que sancionen a un establecimiento, al consumidor, ¿en qué le beneficia? Pues sí, porque si un establecimiento no funciona adecuadamente y desde inspección se sanciona, lo que se evita es que probablemente ese comercio vuelva a actuar al margen de la normativa de consumo. ¿Cualquier persona, Ana, cualquier consumidor puede pedir una hoja de reclamaciones en cualquier tipo de establecimiento en Cantabria? Sí, en Cantabria todos los establecimientos, bueno, en toda España, tienen que tener hojas de reclamaciones. Entonces tiene que ser un consumidor. El tema del concepto del consumidor a veces es un poco difícil de explicar. O sea, consumidor al final somos todos. Es el fontanero que tiene una empresa de fontanería, es un consumidor que compra para su casa. Lo que pasa es que para que esté protegido por la normativa de consumo, tiene que ser un consumidor que utilice los productos para sí. Voy a poner un ejemplo porque al final el fontanero que compre algo para su empresa de fontanería no estaría amparado por la normativa de consumo. Tendría la legislación, el Código Civil y otras normas se le aplican, pero no en consumo. Es decir, un fontanero que ha comprado algo para su fontanería, si rellena una hoja de reclamaciones y la lleva a inspección de consumo, en inspección de consumo lo tendremos que archivar porque no es consumidor conforme a la normativa de consumo. O sea, aquí el consumidor es el que compra para él, para su familia, pero no para el trabajo. No para algo explicado un poco profesional, digamos. Eso es. ¿Y están obligados a dárnosla? Si nosotros pedimos una hoja de reclamaciones, nos la tienen que dar sí o sí. Efectivamente, todos los comercios tienen obligación de tener las hojas de reclamaciones y además de dársela a cualquiera que la pida. Es decir, además con esto hay veces que hay confusión. No hace falta que yo consuma nada. Es decir, yo puedo entrar en un comercio, no es lógico, pero en principio yo si soy comerciante y viene un señor y me pide una hoja de reclamaciones, yo no tengo que empezar a valorar si él tiene derecho o no en cuanto a una reclamación que está planteando. Yo lo que tengo obligación como comercio es de dar las hojas de reclamaciones. ¿Cómo son para que podamos saber exactamente si nos están dando una hoja que es correcta? Son como 3 hojas autocopiables. Antes tenían que estar numeradas y tenían que tener el sello del Gobierno de Cantabria. Ahora, precisamente por facilitar las cosas, no hace falta que tengan. Es decir, a veces algún consumidor pide una hoja de reclamaciones y dice es que esto no está bien porque no tiene el sello. No hace falta. Es decir, son 3 hojas autocopiables y con un formato, pone hoja de reclamaciones arriba, denunciante, denunciado y luego un trocito donde el consumidor cuenta lo que le ha pasado.
¿Cómo debemos rellenarla adecuadamente para que cuando llegue a la inspección de consumo puedan saber perfectamente qué es lo que nos ha pasado, dónde? Pues lo fundamental es, primero, los datos, que los pongan completos, es decir, y si es en mayúscula mejor, porque a veces uno está nervioso al poner la hoja de reclamaciones y no se entiende bien la letra. Los datos suyos, lo primero, y luego exposición de los hechos, lo que les ha pasado. Y ahí sí que es aconsejable, porque a veces tenemos tendencias, estamos nerviosos, pues es que me ha mirado mal. Cosas de ese tipo no sirven para nada porque no se pueden probar. Es decir, si yo tenía un problema, imagínate, con un producto en garantía y no quieren responder el comercio, yo explicar, pues he comprado el producto en tal fecha, he tenido este problema, exactamente lo que les ha pasado. Y luego, fundamental, justificar documentalmente esa reclamación. Eso quiere decir, si yo estoy reclamando que me he comprado un producto en garantía y no responden, a inspección tendré que mandar la hoja de reclamaciones, pero además con una factura, un ticket, algo que pruebe Que yo he comprado en ese eso allí. sitio. No vale decir, no, es que lo he El ticket le perdido. tiré, ¿no? Sí, pues entonces es mejor no molestarse, porque no hay una justificación, pero ni siquiera en inspección de consumo ni en un juzgado. Es decir, hay que probar de alguna manera que yo he comprado ese producto en la tienda. Decías que la hoja son en total tres documentos. Hojas. ¿Qué hay que hacer con cada uno de ellos, Ana? Uno se le queda el comercio y los otros dos se los lleva el consumidor. Uno de ellos, además, en un lateral pone a llevar a la dirección de consumo y otro pone para el consumidor. Entonces el del consumidor me lo quedo y el de llevarlo a los organismos pertinentes es llevarlo bien a través de una oficina de consumo o bien directamente a la Dirección General de Comercio. Y el comercio también se tiene que quedar con una copia y ve perfectamente lo que ha expuesto el cliente en su queja. Eso es. Lo que sí que es conveniente es siempre, antes de pedir una hoja de reclamaciones, es mucho más sencillo para todos, el consumidor, hablar con el comerciante, que seguro que hay en muchísimas ocasiones que no es necesario rellenar la hoja de reclamaciones. Si no se llega a ningún acuerdo, pues entonces sí. Hablábamos antes de que estaban obligados a dárnosla, pero ¿qué pasaría si el comerciante, Ana, se niega a darnos esa hoja de reclamaciones o nos dice que en ese momento no tiene hojas en el establecimiento? Pues en principio cualquier consumidor puede. Lo primero que ya digo, hay que insistir en el propio comercio, pero imagínate que no suele ser el caso, pero puede pasar que un comercio se niegue. Pues al comercio, por un lado, no le interesa negarse, entre otras cosas porque el consumidor puede llamar a la policía local levantar acta de que ese establecimiento no quiere dar hoja de reclamaciones o no tiene hojas de reclamaciones y ese comercio va a tener una sanción desde la Dirección de Comercio y Consumo. Muchas veces hay consumidores, Ana, que interponen una hoja de reclamaciones, una queja, con la intención de tener un beneficio económico a cambio. ¿Realmente hay un beneficio en caso de que se le dé la razón, por decirlo de algún modo, ¿no?, al consumidor en esa queja? No, porque la hoja de reclamaciones es una vía de inspección, es decir, es para sancionar. El consumidor, y lo que decíamos al principio, sí que tiene un beneficio, porque ese comercio, si recibe una sanción, probablemente no vuelva a actuar así. Y también es verdad que aunque no hay un beneficio directo, sí que es verdad que si desde Inspección de Consumo va un inspector, habla con el comercio, pues el comercio a veces puede llegar a un acuerdo y entonces directamente se puede archivar el expediente. Pero en principio la finalidad no es buscar un resarcimiento económico. Para un resarcimiento económico, que le devuelvan el dinero o que pida que un producto que esté en garantía le admita la reparación o la sustitución, eso sería la vía arbitral de consumo o bien la vía judicial. O sea que las hojas de reclamaciones, entonces, resumiéndolo, Ana, ¿cuándo las tendríamos que plantear como consumidores? ¿Cuándo realmente merecería la pena? Yo creo que siempre que haya un incumplimiento. Entonces lo fundamental es, para rellenar las hojas de reclamaciones, que el consumidor tenga la suficiente información para saber cuándo tiene derecho o no. Hemos hablado antes de empezar con el tema del derecho de devolución de los productos. Hay veces que el consumidor, ignorando que el establecimiento, un comercio, no hablo de la venta a distancia, un comercio que está físicamente, entras al comercio, ahí no tiene obligación de devolver un producto o de cambiar el producto. Y a veces el consumidor erróneamente piensa que sí,
y a veces rellena una hoja de reclamaciones reclamando la devolución del producto. Por eso digo que cuando más informado esté el consumidor, cuando rellene la hoja de reclamaciones será probablemente cuando tenga razón. O sea que para esa devolución, cambio, etcétera, no serviría la vía de esa hoja de reclamaciones, ¿no? No es que no serviría, realmente en ese caso, como el establecimiento realmente no tiene obligación de devolver el producto, ese comercio, si no le devuelve el producto o le cambia por otro, no devolver el producto, devolver el dinero o cambiar el producto, ese comercio no estaría incumpliendo. Entonces, esa hoja de reclamaciones, en cuanto llegue a inspección, los inspectores van a valorar y van a ver que no incumple ninguna normativa. Luego ese comercio no se va... Que me imagino que por desconocimiento, y hablábamos antes de la formación, os llegan muchas hojas de reclamaciones relacionadas con eso precisamente, ¿no? Yo creo que es fundamental que el consumidor sepa bien los derechos y las obligaciones. Y a veces, la normativa de consumo es muy amplia, a veces pues los decretos, las leyes, tienen una terminología compleja y a veces el consumidor, el problema que tiene es que tiene poco conocimiento de esos derechos y esas obligaciones, y eso es básico. Y a la empresa en sí, al comercio, Ana, ¿qué le supone que yo, como consumidor, ponga una hoja de reclamaciones y lo lleve ante una inspección de consumo? Depende. Si la empresa, el comercio ha actuado bien, no pasa nada. Es decir, yo si tengo un comercio y actúo bien, es decir, si no tengo obligación de devolver, no devuelvo, pero no tengo obligación, o si cumplo con la ley de garantías, con cualquier normativa de consumo, el que haya gente que a mí, consumidores que a mí me reclamen o me pongan hoja de reclamaciones, no va a tener ninguna repercusión negativa. Es simplemente al que incumpla, porque el hecho de rellenar una hoja de reclamaciones en un establecimiento no implica que ese establecimiento esté incumpliendo la normativa. ¿Hay algún otro error común que os encontréis en esas reclamaciones cuando llegan a inspección de consumo, Ana? Yo básicamente insisto, pero es el tema de... El tema de devoluciones. Devoluciones, por ejemplo, muchísimo. Con los seguros, por ejemplo, hay muchos problemas de... Es que he devuelto el recibo y ahora me lo quieren cobrar. Es que si no has notificado 2 meses de antelación... La baja, ¿no?, del seguro, claro, por ejemplo, en el caso de seguros de coche, de vida, etcétera. Con la ley de garantías también. Luego muchísimas que hay que archivar por el tema de no tener una justificación de esa reclamación. Si yo presento una hoja de reclamación y yo no tengo el ticket de compra, es que no se puede hacer nada. O sea, que importante pensárselo también antes de poner esa hoja de reclamaciones, si no vamos a poder eso es, y fundamental, que cualquier compra que hagamos, guardar el ticket, porque si no, no podremos hacer ningún tipo de... Que muchas veces se nos acumula en la cartera, ¿no? Y llega un momento, bueno, ya lo he estrenado, lo tiro, ¿no? En el caso de ropa o calzado. Hay que guardarlo siempre, porque si no, no se va a poder hacer. Se puede hacer físicamente, rellenar la hoja, pero no va a ir a ningún sitio. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Nos vemos en próximas semanas. Hablaremos de nuevos temas de consumo. Y ustedes no se marchen, vamos a continuar para hablar de cultura y de cine en tan solo unos minutos.